El grupo Saguayo, empresa mexicana líder en distribución de abarrotes y productos de consumo, acaba pues de anunciar la entrada a una nueva etapa de desarrollo de crecimiento, modernización e institucionalización dentro de la misma, con nuevos nombramientos. Se acaba de designar CEO a Dieter Holz, a quien saludamos con mucho gusto esta tarde. ¿Cómo estás, Dieter? Hola Darío, un gusto de saludarte otra vez a ti, a tu auditorio. Te saluda también Rogelio Varela, qué gusto saludarte. Hola Bienvenido, Dieter. Rogelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué buscan los inversionistas de Saguayo al invitarte a tomar las riendas del negocio? Sí, estoy muy agradecido por la oportunidad. El Grupo Saguayo, la influencia que tiene en el consumo en México, en el mayoreo en México, pues me hizo tomar esta oportunidad. ¿Y por qué llego a Saguayo? Pues Saguayo tuvo una etapa de consolidación financiera, lo hicieron excelentemente bien, tener controles financieros, controlar las finanzas para sobrevivir. Y esa etapa, pues, creo que concluyó exitosamente y ahora viene una etapa de transformación. Viene una etapa donde hay que aprovechar las nuevas tendencias del consumo, adaptar a Saguayo a las nuevas tendencias del consumo y saber encontrar oportunidades al modernizar a la empresa y acelerar su crecimiento y pues, los retornos, obviamente, para los inversionistas y la mejora, sobre todo, la mejora del servicio que proveemos como aliados estratégicos a los fabricantes, a nuestras marcas, donde pues yo tengo 7 años manejando para el fondo de inversión KKR, la empresa que se le compró a Unilever. Entonces yo conozco muy bien del lado de un proveedor, de un lado de dueño de marca, qué necesitas dentro de el canal tradicional como aliados estratégicos. Entonces pensamos que es un buen fit entre mis conocimientos de crear equipos de alto desempeño y además también, obviamente, buscar que añadamos cada vez más valor a los socios estratégicos que nos confían sus marcas. Claro. Dieter, ¿qué están viendo en el consumo, en el negocio abarrotero? Hay muchos claroscuros en la economía y pues parece que el consumo se debilita. Sí, mira, cuando tú tomas el consumo en general de todos los bienes y servicios, efectivamente tenemos un rezago en el país. Si tú consideras donde nos incumbe en este momento, que es el canal abarrotero, Ujú. el canal del negocio de ventas al detalle, muchos extranjeros dirían el canal informal del consumo en México, eh, pues representa el 1.5% del PIB, para empezar, ¿no? Sí, Y es el 50% del negocio total de las ventas y compras del consumo en el país. Entonces es muy significativo el canal tradicional. Y nosotros estamos proyectando, si bien México creció 3.3% en el consumo del abarrote, digamos, en productos de consumo. El próximo año estamos viendo una aceleración, cerca del 4.3%. Y uno diría, ¿por qué si la proyección de crecimiento, en el mejor de los casos en México, del PIB es 1.3%? sí. El mayoreo está jugando un gran papel en la cercanía, cada vez la transformación, y ahí creo que regreso un poco a lo que me preguntaron, bueno, ¿por qué llego a Saguayo? Requiere una transformación para estar más cerca del consumidor. Ese 4.3 de crecimiento en el negocio abarrotero versus el 1.3 del crecimiento del PIB se debe a que hay una necesidad de comprar en cercanía y Ujú. el canal detallista es lo que ofrece. En lugar de los grandes supermercados, pues ofrece la cercanía. Y suena hasta eh, curioso que la gente está dejando de pagar su taxi para ir a los grandes centros de consumo y prefiere ir a los centros de consumo de cercanía, ahorrarse esos 100, 150 pesos del taxi y gastarlo mejor en más productos para el hogar, ¿no? Entonces, nosotros vemos un, digamos que un ambiente favorable en el mayoreo. Sin embargo, muy cargado, ese 4.3 de crecimiento está muy cargado a los cash and carries. Es Ujú. decir, que la gente, los minoristas y los dueños de pequeños changarros
de comida o restaurantitos o fondas, van a esos cash and carries, pagan en efectivo y se llevan su producto, en lugar de pagar de más porque se los lleven a ellos, ¿no? Ese sector del mayoreo está creciendo 10%. Entonces, es claramente un reflejo de las limitaciones que está teniendo la familia en su gasto y que prefieren irse al canal informal, que le queda Sí, más cerca, a la a tiendita de irse la al esquina, ¿no? canal formal. Exactamente. Porque el 38% del gasto del hogar es alimentos. Ujú. Y entonces cuando uno ve las remesas, yo estaba muy preocupado por la caída de las remesas, que a fin de cuentas en nuestro mercado es muy importante, es una fuente de ingreso muy importante, pero tú ves que el 38% del gasto es en alimentos de la familia y eso creció 20% en los últimos 2 años, a 7,500 pesos para una familia de 3.2 miembros promedio. Y eso se debe a el tema de las remesas, que ahora no va a ser favorable, pero sobre todo en los apoyos sociales del gobierno. Oye, Dieter, ¿cómo juega Saguayo en el ecosistema del consumo en México? ¿Cómo, no sé, a mayor abundamiento de lo que preguntaba también este Rogelio, qué papel o qué lugar tiene el grupo dentro del sector de los abarroteros? ¿Cuántas Sí. empresas abarroteras hay? ¿Qué impacto tienen regionalmente? ¿Cuánto generan en términos de empleo? No sé si nos puedas describir un poco más ese sector. Sí, mira, Saguayo es el líder indiscutible. Nosotros tenemos cerca del 13% de la participación del mercado del mayoreo puro. Atendemos a decenas de miles de clientes. Tenemos cerca de 400 socios estratégicos que nos confían sus marcas. Tenemos más de 12,000 SKUs, 12,000 artículos en 85 categorías, ¿no? Tenemos 700 camiones que andan rondando todo el país, con 600, 700 vendedores y 26 sucursales. Eso convierte a Saguayo en el único participante mayorista y medio mayorista con una cobertura absoluta en todo el país. Eh, existen más o menos el 25% de la población y por ende más o menos del consumo está en ciudades o pueblos de 2,500 habitantes o menos. Y hay cerca de 1 millón de changarros. Tenemos mucho trabajo por hacer para encontrar la viabilidad financiera para poder atender mucho más de esos changarros de manera directa y estar más cercanos al consumidor para generar la información del mercado, de su uso de consumo, para poder añadirle un valor agregado a nuestros proveedores, que pues obviamente de eso viven, de entender qué está pasando con el consumidor. Entonces tenemos trabajo por hacer en Saguayo, pero nuestra relevancia pues es un termómetro perfecto de lo que puede estar sucediendo en el consumo. Nosotros la primera mitad del año, antes de mi llegada, estábamos teniendo problemas para jalar a los clientes a comprar y estábamos quizá flat, cayendo. El segundo semestre del año vamos a estar creciendo cerca del 4 o 5% y el próximo año pensamos crecer cerca del 6% cuando la industria del mayoreo va a crecer cerca del 4%, ¿no? Entonces, se tiene mucho que ver con aprovechar nuestra calidad de líderes regionales y geográficos y poder aprovechar una expansión en nuestros puntos de venta. Creo que esa es la primera oportunidad donde vemos que hay mucho rezago Sí. en muchas tiendas de ciudades pequeñas, ¿no? Pues te queremos agradecer estos minutos de entrevista, Dieter Holz, director general ejecutivo del grupo Saguayo, y mucho éxito en este nuevo emprendimiento. Muchas gracias, Darío. Me dio gusto saludarlos. Igualmente nos dio gusto también saludarte.